Bueno, gente, buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a seguir compartiendo junto esta lectura de los textos en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra carisma. Recuerden, decíamos al comienzo, no son muchos, llamativamente, no son muchos los textos o por ejemplo, las veces que Pablo usa la palabra carisma. Recuerden, ¿no? Comparado con Cristo, Dios, Espíritu, ley, pecado, gracia, es una palabra que aparece relativamente pocas veces. Sin embargo, nosotros hicimos una lectura bastante profunda en los capítulos 12, 13 y 14 de la carta a los Corintios, que es, digamos, el texto central en cuanto que era una dificultad, como dijimos, para la comunidad de Corinto. A la luz de lo que ya leímos, gente, hoy vamos a leer 5 o 6 textos más donde aparece la palabra carisma. Concretamente vamos a leer juntos el capítulo 12 de la carta a los Romanos, el capítulo 4 de la carta a los Efesios, y después hay 4 menciones más breves, más chiquititas, 3 de San Pablo, en la misma carta a los Corintios, en la carta a Timoteo 2 veces, en las 2 cartas a Timoteo, y una última mención, la única que fuera de Pablo es en la primera carta de Pedro. ¿Está? Entonces vamos a intentar leer juntos, no con tanta profundidad, sí, yo se los dejo ahí en la hojita, ustedes después lo pueden revisar y repasar, pero recuerden ustedes, nosotros también estamos tratando de hacer una lectura un poco así histórica del texto, y la carta a los Corintios, recuerden ustedes, estaba escrito por ahí por el año 55, 56, Pablo escribe la carta a los Romanos un añito después, pero con una particularidad. La carta a los Romanos, Pablo no conoce a la comunidad. Pablo le escribe a una comunidad a la que él no evangelizó. Pablo le escribe a una comunidad desconocida y entonces no tiene todo ese tono polémico que tiene, por ejemplo, en Corinto el problema que le traía a la comunidad aquellos que se sentían más carismáticos que los otros o aquellos que se desvalorizaban porque decían yo no tengo carismas. Entonces Pablo escribe más sereno y esto es un punto muy importante, ¿sí? Porque evidentemente vamos a encontrar una profundización en el pensamiento de Pablo. No tiene todo ese ardor polémico, sino que es un escrito más sereno. Entonces fíjense ustedes, el pasaje que vamos a leer juntos es en el capítulo 12, los versos 3 al 8, y aquí ya nos da una nota. En el capítulo 12 comienza la segunda parte de la carta a los Romanos, que es la parte de la exhortación, ¿sí? Recuerden, casi siempre Pablo tiene una parte donde expone la fe y una segunda parte donde él invita a vivir esa fe. La parte de la exhortación o la parénesis, que era como para la invitación, es decir, bueno, ya que esto pasa, así tenemos que vivirlo. Y en ese sentido, enseguida nomás, fíjense ustedes, al comienzo de la exhortación, Pablo habla de los carismas. Esto le da un lugar importante en la vida de la comunidad, ¿sí? Insisto, Pablo no conoce a los romanos, y entonces es importante que él, de entradita nomás, ahí en los primeros versos, le pide que presten atención a los carismas. Entonces, fíjense ustedes, en el capítulo 12, verso 6, ¿no? Dice, así tenemos dones, según la gracia que nos ha sido dada, diversos. Si profecía, en proporción a la fe, si servicio en el servicio, si el que enseña en la enseñanza, si el que conforta en la exhortación, si el que comparte con espontaneidad, el que preside con solicitud,
El que practica la misericordia con alegría, le dice Pablo a la comunidad de Roma. Entonces fíjense ustedes, ¿no? Al comienzo no exhorta, tenemos ahí una llamado, ¿no? Es decir, si tenemos dones, usémoslo, le dice Pablo, ¿sí? Si hay profecía, que sea en proporción a la fe, si hay servicio, en el servicio, bueno. A partir del tercero ahí se presenta una novedad. Fíjense, Pablo nomina a la persona, el que enseña, que evidentemente no coincide con lo que él está hablando, ¿no? El don, en vez de hablar del don de la enseñanza, habla del que enseña. Y en el quinto, otro cambio, fíjense, el que comparte, el que preside, el misericordioso, son más virtudes que dones. Ahí Pablo hace un paso, gente, entre los dones y las virtudes, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa está ahí en la mitad de la primera página que ustedes recibieron, ¿no? Una comparación con 1 Corintios 12, y enseguida el autor dice que nos encontramos con una evolución en el pensamiento de Pablo. Y esto es muy interesante, miren, este contexto, el punto A y el contexto exhortativo, me parece que es como el corazón de lo que nosotros por ahí necesitamos pensar, ¿no? Fíjense, el verso 3, Pablo está hablando del peligro, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? En Corinto, Pablo hablaba de los dones y después, al final, nos enterábamos que Pablo hablaba de los dones porque en las oraciones de la comunidad se producían estos excesos, ¿no? Aquí Pablo de entrada nomás, ahí en el verso 3 dice que cuál es el peligro. Fíjense, ¿no? Algunos, perdonen que está puesto la frase a ver, no es para alardear, yo no sé griego, yo chapuceo nomás griego, pero es muy interesante, fíjense cómo Pablo va a hablarle y decirles, a fin de que no tengan ideas excesivas en lugar de la idea que deberían tener, sino pensar sanamente, le dice Pablo ahí en el comienzo del capítulo 2. Miren qué casualidad, cuando estuvo Gabriel hace poco tomó este texto también. Comienzo de la exhortación de la carta a los romanos. Les pido, hermanos, los exhorto, hermanos, a no dejarse manejar por los criterios del mundo, sino según el Espíritu. Y ahí viene esto, ¿no? A no tener demasiadas ideas excesivas acerca de uno mismo. A ver si entendemos esta frase, porque me parece el corazón de la exhortación. Fíjense, últimos párrafos de la primera página, ¿no? Pablo le dice, el peligro es tener ideas excesivas en lugar de la idea que debería tener. Esto es tener ideas más altas, pretendidamente altas, ¿no? Evidentemente Pablo no está hablando de ideas intelectuales, sino de ambiciones. Gente, ambiciones. Y Pablo la contrapone a la actitud cristiana correcta, que es pensar y pensar sanamente. Miren qué lindo esto. Preocuparse de encontrar la justa medida en cuanto a aspirar los dones. Y fíjense un detalle, Nuestra Biblia dice, tengan una sana valoración de ustedes mismos, pero en realidad eso no aparece en el griego. A ver, las Biblias traducidas, cuando nuestra Biblia, el pueblo de Dios, traduce eso, digamos, está pensando en una comparación con lo anterior. No creérsela, pero sí tener una sana autoestima. Dice la carta, dice nuestra Biblia, el pueblo de Dios. Acá el autor dice que no aparece esta idea de la autovaloración, sino tener una exacta mirada de uno mismo. Y fíjense lo que sigue. El punto B, atenerse, él llama la nota de crédito. Atentos con esto, gente. Pablo expresa la regla para pensar sanamente y es esta: a cada uno como Dios ha distribuido una medida de fe, dice nuestra Biblia.
dice la Biblia del pueblo de Dios, ¿sí? En la medida de la fe. Y aquí habría que ver a qué se refiere Pablo, porque evidentemente no está hablando de la fe como virtud que no tiene medida. Fíjense acá, vamos a leer junto el segundo parrafito del autor ahí. Dice: propongo un sentido diverso que está en relación con el significado fundamental de la fe. El sentido de crédito, es decir, de credibilidad y de autoridad. Atentos con esto. En Romanos 3, cuando Pablo habla de la fe de Dios, obviamente no está hablando de que Dios tiene fe, sino de que Dios es creíble. La medida de la fe corresponde exactamente a la tarea encomendada por Dios a una persona. Miren esto. Cuando Dios le da a alguien una misión, le comunica a esa persona una participación en la firmeza y autoridad divina. La persona se vuelve creíble y autorizada en esa medida. Fíjense, ¿no? Cuando alguno de nosotros recibe un don, Dios lo confía a esa persona y entonces esa persona actúa ya no en nombre suyo solamente, sino en el nombre de Dios que le ha dado el don. Miren qué interesante esto. Entonces, ¿cuál es el problema? La tentación es sobrepasar esa medida y tener ambiciones más grandes, las cuales evidentemente serían un mal para la propia persona y para la iglesia, porque si yo me la creo y voy más allá del don que Dios me dio, seguro que voy a ser macana. Fíjense qué interesante este principio, ¿sí? Hoy estoy de animador del grupo, hoy estoy de qué sé yo, pero no me la puedo creer. No me la puedo creer porque en definitiva Dios me dio un crédito para que yo sea el coordinador del grupo. Dios me acreditó. Dios confía en mí para que en este momento yo lleve adelante mi grupo, o coordine, o bueno, lo que sea, ¿no? Pero si me sobresalgo de ese crédito de Dios, ya voy a estar actuando humanamente. No según la autoridad de Dios, sino según mi ambición. Y seguro que voy a hacer daño. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, pero qué tremenda la expresión de San Pablo, qué maestro Pablo, para decir, ojo, medite a ver si estás actuando hasta donde Dios te dio o te excediste. Es fuerte, ¿eh? Entonces, fíjense ustedes, este criterio para recibir los dones me parecía como lo más jugoso de este texto de Romanos. Entonces ahí después señalamos algunos aspectos, comparando siempre con Corinto, gente, algunos aspectos que ya no aparecen y otros que Pablo resalta. Entonces, claro, en primer lugar notemos la ausencia completa que Pablo no menciona al espíritu. Una cosa rara. Y los hechos espirituales. El concepto de carisma tiene una orientación netamente diversa. Pablo habla de carisma sin mencionar el espíritu y sin tratar a nadie de sensacional, ¿no? Lo que sí Pablo insiste es en la relación con el cuerpo eclesial. Fíjense ustedes, ¿no? Como Pablo mezcla ahí también con algunas virtudes, el que preside, el que comparte, el que practica la misericordia, muy relacionado con lo comunitario, gente, con los hermanos. Fíjense, ¿no? Todos los servicios son para otras personas o para la comunidad. El texto expresa una relación profunda entre el carisma y el servicio que no aparecía en 1 Corintios. No quiere decir que deje de lado lo que decía en Corinto. Aquí Pablo pone un acento especial, un acento distinto, gente. Y entonces el padrecito dice que hay una evolución en el pensamiento de Pablo. Fíjense, ¿no? Si recordamos, el aspecto del don se mantiene. Siempre es un don de Dios. El carisma es un don de Dios. El aspecto de la distribución, Dios le da uno a aquel, a otro a otro ¿sí? Dios reparte esos dones, ¿no? Y siempre en relación con el cuerpo de la iglesia o de la comunidad o del grupo, ¿no?
La utilidad, aquí en Romano, la utilidad aparece siempre como utilidad para los demás. Por eso San Pablo pone este criterio, gente, ¿no? Porque si yo me la creo más allá, le puedo hacer daño a mi hermano. Entonces, fíjense este texto de Romanos, interesantísimo a mi manera de ver, porque Pablo profundiza su pensamiento, ¿no? Va como un poquito más a la raíz de la cosa y aparece entonces el carisma en el concepto que nosotros más conocemos, que es un don de Dios para el servicio, fíjense, ¿no? Un don de Dios para el servicio, y generalmente nosotros entendemos servicio para los demás, aunque la carta a los Corintios nos hizo descubrir que también puede ser para mí mismo. Ese servicio, esa utilidad de la que hablamos tanto y que parece un concepto tan hermoso y tan novedoso. Eso es Romano, gente. Vamos a Efesios, vamos a la carta a los Efesios. A ver, y acá hay que decir dos cosas, gente. La carta a los Efesios no se sabe si la escribió Pablo. Es casi seguro que no. ¿Ok? A ver. La carta a los Efesios expresa una institucionalidad de la iglesia que en el año 67 no estaba, cuando Pablo muere, ¿no? Entonces, fíjense, yo se los puse ahí, ¿no? Ahí al comienzo de la paginita dice, sería útil conocer la fecha de composición de la carta de Efesios, pero no tenemos ninguna certeza al respecto. Si es de Pablo, estaría escrito después de Romano. Si no es de Pablo, puede ser un poco más tardía todavía. Pero no importa eso. En Efesios, gente, no aparece la palabra carisma. No aparece la carisma. Pero lo queremos leer porque aparece este tema de la distribución de los dones, del reparto de dones, que es una de las claves para entender los carismas. Entonces, por eso lo leemos, gente. Entonces, fíjense ustedes, saltamos un poquito ahí todo el tema de la relación con el contexto, eso lo leen después si ustedes quieren, nada más. Vamos ahí a la página 4, dice la distribución de los dones, número 2, la distribución de los dones, y si quieren leemos directamente el texto en la carta a los Efesios. A ver, los Efesios está después de la carta a los Gálatas. Vuelvo a decirles, una carta discutida en cuanto a la autenticidad de Pablo, probablemente no sea de Pablo, sino de alguno de sus discípulos. Tiene el pensamiento de Pablo, pero en algunas cosas más evolucionado. Entonces, en el capítulo 4, y de nuevo, gente, fíjense, aparece en el comienzo de la exhortación. La carta a los Efesios tiene una parte teórica, capítulos 1, 2 y 3, y una parte práctica a partir del 4. Fíjense, capítulo 4, yo los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Hermosísima expresión de la carta a los Efesios. Yo, que estoy preso por el Señor Jesucristo, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que ustedes han recibido. Miren qué belleza. Entonces, bueno, ahí viene toda la insistencia. Y recuerden, gente, la carta a los Efesios es muy importante en cuanto al tema de la unidad de la iglesia, ¿sí? Había una iglesia venida de los cristianos venidos del judaísmo, una iglesia venida de la gentilidad, esos problemas que ya aparecen en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, ahí, cuando parece que se le privilegiaba a los cristianos venidos del judaísmo por encima de los paganos, ya estaba ese problema. Y la carta a los Efesios trabaja muchísimo en ese tema de la unidad. Ya no somos dos pueblos, somos un solo pueblo nuevo en Cristo Jesús. Él ha derribado con su cuerpo el muro de odio que nos separaba, dice ahí en el capítulo 2, ¿no? Entonces, fíjense, vamos al verso 7. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, ahí aparece la palabra carisma, en la medida que Cristo los ha distribuido.
Por eso dice la Escritura, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Efesios 4, versos 7 al 11, queridos hermanos. Entonces, fíjense ustedes, el texto está armado en una afirmación principal. Cristo ha distribuido dones entre nosotros. Verso 7. Cristo ha distribuido dones entre nosotros. Después el autor recurre a una frase del Salmo, fíjense, como dice la Escritura, y después entonces hace toda una explicación. A ver, no nos vamos a detener en esto, pero fíjense, es una forma judía, una forma rabínica de leer las Escrituras, que es buscando palabras que se relacionen. Subió, bajó. Así dice que el Salmo habla de Dios que sube en el cortejo triunfal después de una victoria. Pero el autor de la carta a los Efesios se le atribuye a Jesús después de la resurrección. Fíjense, sube a los cielos llevándose a los cautivos, ¿no? Era el cortejo de guerra, ¿sí? El rey, cuando ganaba la batalla, después traía a los esclavos y los paseaba por la ciudad, ¿sí? Lo habrán visto en las películas romanas y esas cosas, ¿no? Entonces, el autor de la carta a los Efesios dice que Jesucristo sube a los cielos y lleva también a los cautivos, pero a los cautivos del pecado. Y fíjense ustedes, ¿no? La cuestión es que Cristo, ¿no?, va a transformar el universo, colmar el universo. Fíjense. ¿Y cómo va a colmar el universo? Desparramando dones, distribuyendo dones. Y ahí viene esta lista de dones. Fíjense ustedes que en realidad son ministerios. Y esta es una particularidad de Efesios. Efesios no habla de dones espirituales, sino de personas a los que han recibido ministerio. Fíjense ustedes, ¿no? A uno el don de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Fíjense, no habla de los dones como Pablo en la carta a los Romanos, o incluso como algunos dones en Romanos y en Corintios, sí, bien digo, ¿no? Sino que hablan de ministerios. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, aquí hay una novedad y una profundización. Lo interesante para leer es esto, es decir, ¿no? Hay una profundización de la visión eclesial. ¿Por qué? Porque la carta a los Efesios quiere marcar que esos que están al frente de la comunidad están ahí porque Dios lo ha puesto ahí, porque Dios le ha dado sus dones, porque Jesús los ha encomendado esta misión. Miren qué aspecto interesante también para pensarlo, ¿no? Digo, cuando a veces los coordinadores de grupo dicen, no, yo estoy porque no había otro. No. Dios, Jesús te dio el don para que en este momento acompañes a tus hermanos. Ministerio temporal, parcial, limitado, como vos quieras, pero un ministerio para este momento de este grupo o de o de la diócesis o de la nación o lo que fuere. El Papa también podría decir, no, pero yo no. El Papa ha recibido un ministerio de la unidad y Dios lo va a sostener en la medida en que él
se deje para llevar adelante esa tarea, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, gente, la carta a los Efesios va por el lado de los ministerios, con un aspecto mucho más eclesial. En definitiva, profundiza en la idea de los dones, poniéndole el énfasis en este aspecto de lo comunitario eclesial. ¿Estamos? Entonces, fíjense, en Efesios no aparece la palabra carisma, pero era necesario que lo miremos justamente por esto, ¿no? Hay distribución de dones, hay reparto de dones, que es una de las características más fuertes en la que Pablo insiste, y por eso lo leemos, gente. Carta a los Efesios, entonces, capítulo 4. Repasamos un poquito hasta acá. Primera Corintios 12 al 14, texto clave, le dedicamos mucho tiempo para leerlo juntos. Romanos 12, de los versos 3 al 8, de nuevo, comienzo de la exhortación, carismas. Pablo le da un lugar especial a los carismas dentro de la vida de la iglesia, de la vida de la comunidad. Lo mismo que acá. Fíjense, ¿no? El autor de la carta a los Efesios pone que lo que la comunidad tiene que elaborar es la unidad. Manténganse unidos, le dice ahí, ¿no? Compórtense de manera digna de la vocación que han recibido. Conserven la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Y cómo trabajamos en la unidad? Cada uno según el don recibido. Miren qué hermoso esto. Es unidad, diversidad que vuelve hacia la unidad. Son como los rayos de la rueda de la bicicleta, ¿no? Son como rayos que van y vienen, ¿sí? Si nos separamos del centro, perdemos el eje. Pero si nos quedamos en el centro, no salimos a servir. Fíjense, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo conservamos la unidad de nuestro grupo? Saliendo, yendo a buscar al hermano, acompañándolo, sosteniendo y volviendo. Vamos y venimos, vamos y venimos. Hasta ahí llegamos, gente. Un esfuercito más. Ahora vamos a leer juntos 3 textos donde son prácticamente versículos, no son textos así largos como los que nos proponía antes, son versos, pero que aparece la palabra carisma. Y fíjense concretamente es 1 Corintios 7:7 y después 1 Timoteo 4:14 y 2 Timoteo 1:6. 3 pequeños textos para ver cómo se sigue pensando en la iglesia estas cuestiones. Fíjense, en 1 Corintios, bueno, volvemos al año 55, no volvemos a los comienzos. Fíjense que Pablo usa otra vez la palabra carisma, además de usarla 5 veces en los capítulos 12 al 14, una vez más en Corintios 7:7, 1 Corintios 7:7, cuando Pablo habla del carisma de la continencia. A ver, acuérdense, en el capítulo 7 Pablo responde a la pregunta acerca de los matrimonios, de las relaciones sexuales y de la abstinencia. La continencia, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces Pablo le dice que como matrimonio se deben el uno al otro, toda esta cuestión, ¿no es cierto? Y ahí Pablo expresa esto, es decir, mi deseo es que todo el mundo sea como yo, pero cada uno recibe del Señor su carisma, su don particular, unos otros aquel. Fíjense, ahí Pablo habla del carisma. Leemos este texto porque aparece específicamente la palabra carisma. Entonces Pablo le dice, a mí me gustaría que todos ustedes estén como yo, pero la verdad dice es que Dios da distintos carismas. Ahí está. Cuando Pablo se refiere a él, probablemente se refiere a la continencia, ¿no? O al celibato de Pablo. Pero él dice, no todos podemos vivir así. Entonces, fíjense ustedes, ¿no?
Después lo leen, está explicado un poquito ahí. Probablemente acá esta lectura se puede hacer de dos maneras, ¿no? Si la continencia es parte del carisma apostólico de Pablo, que comprende también otros aspectos, o si la continencia es un carisma que Pablo ha recibido junto a otros carismas. Parecería, pero bueno, no importa. Pablo dice, me gustaría que todos sean igual que yo, pero no todos son igual que yo porque Dios da distintos carismas. Y nos quedamos con eso, ¿sí? Fíjense, obviamente este texto, gente, es el que da origen a la consideración de la Iglesia sobre los distintos estados de vida, ¿no? Pero la frase afirma la diversidad de los carismas. De nuevo, esto ya lo encontramos en los otros textos y por eso Pablo dice, bueno, todos no podemos ser iguales. No podemos ser iguales porque Dios da dones distintos, diversos a cada uno. Entonces, bueno, aquí tenemos una expresión de Pablo que después se va a profundizar en el capítulo 12, ¿no? Pero ya Pablo hablaba de carisma, capítulo 7, fíjense ustedes, ¿no? Y un carisma que no es para todos iguales, ¿sí? Si todos fuéramos iguales, seríamos uniformados, ¿cómo se dice? Eso, la uniformidad no va con el espíritu. El espíritu es comunión en la diversidad. El espíritu es ordenar lo diverso, embellecer lo diverso más que ordenarlo. Y en ese sentido, bueno, Pablo dice, si por mí fuera que todos sean como yo, pero dice no, a otro le ha dado el carisma del matrimonio, el carisma fíjense, ¿no? Entonces, qué interesante para volver a leer incluso esas temáticas, ¿no? Y poder vivir nuestro estado de vida como un carisma. Miren qué lindo esto, ¿sí? Yo estoy casado, yo soy célibe, pero como un don de Dios, como una gracia del Espíritu. Qué interesante, ¿sí? 1 Corintios 7:7. Otro más. Y aquí entramos, gente, a las llamadas cartas pastorales, y aquí también habría que hacer una salvedad. Casi seguro que tampoco son de Pablo, ¿no? Efesios, Colosenses, Timoteo, las dos Timoteo y Tito, son las 5 cartas llamadas deuteropaulinas, posteriores a Pablo, no serían de Pablo, ¿sí? Aún así la leemos como, bueno, creo que en el apunte habla de no importa, ¿sí? Entonces fíjense en las consignas dadas a Timoteo para que sea un buen servidor de Cristo Jesús. Pablo le escribe, no malogres el carisma que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética por la imposición de las manos del presbiterio. Fíjense, y aquí el texto relaciona 3 cosas distintas, gente. Un carisma suscitado por una profecía y confirmado por la institución. Miren qué interesante esto. Aquí podríamos pensar, a ver, si quieren, podemos pensar en el caso de nuestros actuales coordinadores nacionales, regionales, diocesanos. A ver, un carisma dado a un hermano o a una hermana por una intervención profética. Y sí, porque se hizo una elección, porque se hizo no encuentro la palabra, ¿sí? Una elección, ¿no? Y después confirmado por la institución. Fíjense qué interesante esto. Digo, también para valorar el ministerio del hermano. El padre Jorge en este momento es el asesor nacional porque tiene un carisma que en su momento los otros hermanos de los equipos nacionales proféticamente
lo propusieron y que fue confirmado por la imposición, bueno, no confirmado por la institución de la Iglesia, ¿sí? Avalado por Monseñor Canesín o por quien fuere. ¿Estamos? Entonces, fíjense, estos tres elementos son interesantes para pensarlos juntos. Pablo le dice al amigo Timoteo, o el escritor de la carta a los Timoteo le dice: no malogres el carisma que te fue conferido mediante una intervención profética y por la imposición de manos del presbiterio. Fíjense qué interesante. Ahí yo les pongo, ahí les traduzco lo de la imposición de manos. Fíjense al final de la página 6, el rito de la imposición de manos, gesto bíblico tradicional. Hay imposición de mano para curar enfermo, para bendecir. En Hechos transmite el Espíritu sin destinar a personas. En otros textos, de hecho, a destinar a las personas. Y ahí compara, fíjense ustedes qué interesante. ¿Se acuerdan en Hechos 13 cuando Pablo, Bernabé, Simeón el Negro y no sé quién más estaban en la comunidad de Antioquía? Y un día orando el Señor dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la misión que le tengo preparada. Y ellos, después de orar, le impusieron las manos y los enviaron. Ese es un texto paralelo a este de Timoteo, porque también hay una intervención del Espíritu, sea a través de un profeta, sea a través de una profecía, sea a través de lo que fuere, ¿no? Un carisma y una imposición de manos que confiere, por así decirlo, el ministerio, el servicio. Bien, entonces fíjense, en la anteúltima paginita dice, bueno, obviamente este carisma no viene representado con un poder ni con una capacidad milagrosa, puro don sobrenatural que no requiere ninguna cooperación humana. Esto es interesante, gente. Por eso tampoco podemos tirarle por la cabeza a nuestro líder toda la tarea. Porque no es que Dios le dio un superpoderoso, no le dio un traje de Superman o de Supergirl para que haga las cosas, ¿no? No se trata de eso. Digo, y tenemos que hacer un examen de conciencia de cómo acompañamos a nuestros líderes, a nuestros animadores. Porque fíjense lo que dice ahí. Ni un poder, ni una capacidad milagrosa, puro don que no requiere cooperación humana, sino un don que cultivar y una gracia que lleva una gran responsabilidad. Por eso Pablo le dice, loco, no malogres el carisma que recibiste. No lo descuides, no lo maltrates. Trabajalo, ponete las pilas. Pablo le está pidiendo a Timoteo, loco, laburá. Ponete las pilas con el don que Dios te ha dado, ¿sí? Fíjense qué interesante esto, para no creer que bueno que nuestro animador, porque lo eligió el Espíritu, ya está, que haga todo solo, ¿no? Fíjense, ¿no? Y la segunda carta de Timoteo, gente, al comienzo de la segunda carta de Timoteo de nuevo, verso 1:6, bueno, ¿se acuerdan? Pablo le está hablando a Timoteo de la fe de su mamá y de su abuela, ese texto tan bonito, recuerdo tus lágrimas, dice, y me acuerdo de la fe de tu vieja, de tu abuela, ¿se acuerdan, no? Por eso, le dice Pablo, por eso te pido, te recomiendo que reavives el carisma de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Fíjense, ¿no? Y aquí el texto dice carisma de Dios. Esto es algo novedoso. De Dios, carisma de Dios. Y fíjense ustedes, ¿no? Aquí estamos hablando de ministerios, un poco en la línea de Efesios, ¿no? Timoteo recibió el carisma de llevar adelante la comunidad, de animar, de sostener. Por ejemplo, sería un carisma de cura el de Timoteo, ¿me entienden? Un carisma de presidente de la comunidad, ¿se entiende? Estamos en la línea de Efesios acá,
¿no? No tanto estos dones más llamativos de Corinto, ni estos de Romano, iríamos más por la línea del lado ministerial, con Timoteo, ¿sí? Pero sin embargo, fíjense la claridad de idea a la hora de decir, bueno, es un don de Dios, pero un don que requiere también el servicio, que requiere hacerse cargo, que requiere acompañarlo, que requiere ponerlo en juego, ¿no? Y gente, la única vez que no aparece la palabra carisma en los escritos fuera de los escritos de Pablo es en primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, dice, pongan al servicio de los demás los carismas que han recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Miren qué lindo, pongan, entonces fíjense, ahí la palabra, la distribución, fíjense, no aparecen grandes listas, no aparece una lista de dones, solamente 2. Pedro le dice, el que ha recibido el don de la palabra, que la enseñe como palabra de Dios. El que ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder, para que Dios sea glorificado en todas las cosas por Jesucristo. El verso 11, ¿no? Entonces ahí el autor subraya que no se trata de carismas sensacionales, solamente 2 ejemplos, pero que expresan una totalidad, dice él, porque fíjense, corresponden a las 2 partes principales del ser humano, el decir y el hacer. Si alguno tiene que hablar de Jesús, que lo haga. Si alguno tiene que hacer algo, que lo haga, ¿sí? Y fíjense, este último parrafito me pareció muy profundo también, ¿no? Indican una realidad de la cual debemos tomar conciencia para conformar nuestro comportamiento. Esto es, el que habla debe saber que Dios quiere hablar a través de él y entonces debe acoger la palabra y transmitirla con humildad y amor. Miren qué interesante, ¿sí? Cuando voy a predicar, tengo que creer que Dios quiere decirle a mi hermano a través mío. Entonces, ¿qué hago? ¿Uso la palabra para tirársela por la cabeza? ¿O la predico con amor? Como si Dios le estuviera hablando. ¿Cómo quisiera que Dios me hable a mí? Así tengo que hablarle yo a mi hermano. Fíjense qué interesante esto. El que cumple un servicio debe saber que la fuerza para eso le viene de Dios, ¿no? Entonces, fíjense, consciente de que recibe todo de Dios, el cristiano hace todo con deseo de rendir gloria a Dios por medio de Cristo. Muy bien, hasta ahí llegamos. Gente, estos son prácticamente todos los textos en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra carisma. Volviendo, no me acuerdo, no traje los apuntes del primer día, pero decíamos que eran 16 veces, ¿se acuerdan? 7 veces en la primera carta a los Corintios, 6 veces en Romano, y ya me olvidé la otra lista, pero no más que esto, ¿sí? Estos son los textos del Nuevo Testamento en los que aparece la palabra carisma. Yo quiero dedicarle estos 10 minutos que nos quedan a leer juntos la conclusión. Vamos a ir leyendo juntos porque la conclusión es un tratado de los carismas y nos puede servir mucho para aprender y para compartir alguna vez con alguien también. Fíjense, hemos observado que el término carisma conserva siempre una relación con su sentido etimológico, cosa dada por generosidad. ¿Se acuerdan? Una cosa dada como regalo, como don, con generosidad. En el Nuevo Testamento, carisma es usado exclusivamente para los dones divinos. Entonces, no es un regalo que yo generosamente le regalo mi Biblia a Bartolomé. No. Es siempre don divino. Dones de Dios. Pero qué lindo acordarse que han sido dados con generosidad por Dios. Con amplitud, Dios es mano larga para dar sus dones.
Algunos textos adoptan el sentido más general, otros más sentido más limitado, pero siempre el sentido técnico del don para el servicio. Bien. Segunda característica. La característica principal de este sentido técnico es la diversidad de los carismas. Son dones especiales, y esto es interesante, fíjense gente, son dones especiales en el sentido de que no hacen parte de la gracia necesaria para todos los cristianos. No todos tenemos tal o cual carisma. A ver, es un don gratuito de Dios, dado a quien quiere Él, ¿no? Pero que no son necesarios para la salvación. A ver, un cristiano que no es carismático, que no tiene idea de lo que son los carismas y todo esto, tiene todos los elementos necesarios para salvarse, ¿sí? Dios no va a dejar a nadie sin todas las cosas que necesita para salvarse. Aparte de eso, y aquí podríamos decir, por una especial apertura al Espíritu, Dios también puede dar dones especiales, ¿sí? Cuando habla de especiales, está hablando de algo que no todos tienen y que no es necesario técnicamente hablando para salvarse, ¿sí? Según otra característica, es la distinción entre carisma y virtud, especialmente entre carisma y caridad. Esta distinción no significa ausencia de relación. Recuerden lo que leíamos en 1 Corintios 13. Si no tengo amor, no sirve para nada, dice Pablo. Pero fíjense, el carisma debería servir a la caridad, pero es posible, sin embargo, ser infieles a esta orientación normal. Yo puedo tener un carisma y ser un soberbio y no actuar con amor y creerme más que vos y basurearte porque el Señor me ha dado tal o cual don. Podría pasar. No debería, pero podría pasar. Seguimos. El origen divino de los carismas viene expresado en diversos modos. Más explícito en 1 Corintios, Dios da a cada uno, dice Pablo, ¿no? Romanos, Timoteo, que nombran a Dios, la relación con el Espíritu, pero fíjense ustedes, siempre es un don de Dios, tiene su origen en Dios y como tal un don totalmente inmerecido por nosotros, regalo total. Nadie de nosotros compró tal o cual carisma, nadie de nosotros podría comprar tal o cual carisma. Viene de Dios y Dios lo desparrama como quiere. La utilidad de los carismas no es exclusivamente la utilidad para los otros. La frase de 1 Corintios 12:7 no expresa esta limitación, la que no corresponde a la intención divina. Dios puede darte a vos un carisma para tu servicio, para tu mejora, para tu vida, para tu transformación, para lo que fuere. Sin embargo, la mayoría de los textos insisten en la necesidad de poner el propio carisma al servicio de los demás. De este modo, será plenamente útil a la persona que crecerá en el amor. Qué interesante. Entre los carismas encontramos dones sensacionales, el don de lenguas, los milagros, y dones ordinarios, la enseñanza, los servicios, ministerios jerárquicos o ordenados y actividades diversas. Fíjense, si se exceptúa la profecía, los dones sensacionales solo son mencionados en 1 Corintios 12 y provocan amonestación de parte de Pablo, especialmente la lengua. Las otras listas tienen solamente dones ordinarios. La tendencia general es entonces a insistir sobre dones ordinarios de utilidad constante para la vida de la comunidad cristiana. Dones cotidianos, servicios, ministerios. Ningún texto expresa una contraposición entre carisma e institución. Esto el padre Benoit lo dice en un contexto polémico. Hay algunos escritos o escritores que hablan de una distinción entre carisma e institución, una oposición, ¿no? Y en realidad son dos aspectos
simultáneos de la iglesia. La iglesia necesita estructura, pero también necesita vida en esa estructura. Esto es una polémica bastante larga, viene ya de los años del concilio y un poco antes también, y por eso el padre dice esto, ¿no? Todos los textos considerados manifiestan la autoridad apostólica, cuidando el uso de los carismas. Todos incluso dan instrucciones a propósito. E incluso el Concilio Vaticano II le pedía a los obispos que disciernan y que animen los carismas. Que disciernan, pero que animen, no que aplasten, no que ahoguen, ¿no? Fíjense. Y el último parrafito, hermanos, al mismo tiempo todos los textos manifiestan una valoración positiva de los carismas, todos los textos, ¿sí? La Iglesia no aparece como una gran maquinaria administrativa, sino como un organismo viviente, el cuerpo de Cristo, animado por el Espíritu Santo. Para asumir correctamente cualquier responsabilidad en la Iglesia, no basta la habilidad humana, el sentido de la organización o de la decisión, pero sí la docilidad personal al Espíritu Santo. Hasta aquí llegamos en lo que se refiere a este pequeño librito. Obviamente, a ver, ustedes ya han leído otros libros acerca de los carismas, puede haber otros libros con otros acentos, pero me parecía interesante de este hombre que trata de ajustarse a lo que dice la palabra. Digo, y nos llevó por caminos un poco complicados, pero en definitiva de poder leer las Escrituras con profundidad y decir, bueno, esto dice esto. No quita que después en una enseñanza, en una prédica o en algunos otros espacios que nosotros compartimos, se pongan ciertos acentos que evidentemente tienen que ver con el interés o con la intención o con la necesidad del que está escuchando. ¿Me entienden? Es decir, a ver, esto no quita que mañana podamos escuchar a algún predicador diciéndonos algunos acentos de esta cosa, ¿no? Fíjense ustedes. En definitiva, teniendo esto como base, podemos pensar los carismas dentro de la comunidad, podríamos conversarlo largo y tendido y decir, bueno, hay criterios como para discernirlos, como para animarlos. A mí me interesa mucho esto de cómo fomentar los carismas, porque hay mucho servicio, hay mucho amor del Espíritu, y por ahí quizás hay hermanos que no están encontrando el lugar para poder ejercer ese carisma que está ahí. Y que fíjense ustedes, esto es una particularidad también de los carismas, es que generalmente es el hermano el que descubre el carisma en uno. Uno no lo sabe, uno sabe que lo tiene, o a veces, a ver, podríamos pedir el don de lengua, sí, y podríamos ejercitarlo, pero hay otros carismas, estos de servicio, estos que uno no sabe que los tiene. A veces es el hermano el que te ayuda a discernir, te dice, che, hermano, vos tenés tal cosa, qué bueno lo que hiciste, ¿no será que Dios te ha dado? ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿cómo fomentarlo? Porque si el carisma es expresión de la presencia del Espíritu Santo, y todos nosotros hemos recibido el Espíritu y hemos bebido del mismo Espíritu, decía San Pablo este domingo, por lo tanto entonces debería haber más carismas en nuestra comunidad y en cualquier comunidad, porque el Espíritu no se va a quedar atrás en la generosidad de desparramar dones, y porque en definitiva quizás muchos de nosotros, y esto lo digo con dolor, podríamos estar ahogando los carismas por vergüenza, por falta de autoestima, por una historia dolorosa, ¿no? Si siempre nos dijeron, no, vos no servís para nada, vos no andás para esto,
no, dejá nomás que lo haga otro que sabe. Si alguna vez nos dijeron eso, puede estar apagando un carisma, puede estar apagando una acción del Espíritu, y el Señor quiera también sanarnos en ese sentido para ser más libres, más sanos, más auténticos y en definitiva más generosos, más corajudos también, ¿no? Que nos dé el Señor también parresía, coraje para animarnos a animar y a descubrir y a fomentar y a darle espacio a los carismas que seguramente están entre nosotros y a veces no solemos verlos. Gracias. El próximo viernes, si ustedes quieren, vamos a leer juntos en este mismo sentido acerca del don de lengua. Es sorprendente, nos vamos a encontrar con 5 o 6 textos nomás, poquitas veces también como el carisma aparece el don de lengua. Sin embargo, una riqueza hermosísima. Si quieren, nos volvemos a encontrar en este espacio y lo conversamos juntos. Muchas gracias. Muy bien.